Bien, pues este domingo me ha tocado compartir la palabra del Señor y te invito a que cerremos nuestros ojos y le digamos juntos: gracias, Señor, porque tenemos hambre y sed de tu palabra, porque queremos más de ti, Señor. Siembra en nuestra vida esa necesidad de buscarte día a día, momento a momento. Precioso Espíritu Santo, envuélvenos en esa gloria tuya. Manifiesta tu poder, tu amor. Háblanos. Síguenos hablando en este día. Espíritu Santo, síguenos hablando. Sigue tocando nuestra vida. Sé tú el que nos hables, el que nos ministres, el que nos enseñes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, pues estamos contentos en este día, amén. Y Dios me ha estado hablando muy fuertemente en estos días, en este tiempo, cómo Dios quiere hacernos, o Él ha diseñado hacernos como esos árboles que tienen profundidad, esos árboles que son de bendición para la gente, porque dice la palabra que Él quiere hacernos tierra deseada. ¿Cómo es una tierra deseada? Pues la gente anhela ser como esa persona, quiere tener lo que Él tiene, vivir, disfrutar, anhelar, atesorar. Y así es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y el primer versículo que vamos a leer, yo creo que muchos ya enfocaron y dijeron: pues el Salmo 1, ¿verdad? Que nos habla de esto. Y vamos a ir al Salmo 1, el versículo 3. Y aquí es una palabra que el salmista está declarando de un hijo de Dios. Y dice la palabra, por ahí me van a apoyar a ponerlo, y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es una palabra de fe para mi vida, es una promesa. El Señor así me ve y el Señor quiere cumplir su palabra en mí. Amén. Les voy a leer otra traducción y dice: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Qué declaración de fe Dios está haciendo en esta palabra? Otra versión dice: será tan fuerte, estas personas serán tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. Entonces dijimos, el Señor nos está haciendo esa semejanza de nuestra vida con un árbol, y está dando especificaciones. ¿Cómo es este árbol? ¿Dónde está este árbol? ¿Qué produce este árbol? Y 4 puntos importantes. Y el 1 dice que está plantado junto a corrientes de agua. Es decir, es un árbol que está ahí al ladito de un arroyo, de un río. Aquí no tenemos muchos esos ejemplos, ¿verdad? Pero ya más para el sur sí. Y podemos ver que está plantado, cuando un árbol está plantado cerquita del agua, pues como algo natural, las raíces se extienden, se sumergen ahí en el agua y entonces están bebiendo. Es decir, este árbol se alimenta adecuadamente, está saciando su fe de continuo, está saciando su sed de continuo. Y así como tú y yo somos esos árboles, nosotros tenemos que estar cerquita del agua para estar bebiendo. ¿Qué es la palabra que representa el agua?
Dice la palabra en Efesios 5:26 y 5:26, dice que el agua es la palabra de Dios, que nos lava, que quita la sed. Entonces, nosotros como hijos de Dios, de continuo tenemos que estar bebiendo del agua del Espíritu Santo, bebiendo del agua de la palabra. Entonces, dice que si nosotros bebemos de la palabra de Dios, esa agua estará saciando, pero también nos estará limpiando de aquello que no es correcto en mi vida. Pero su palabra, como dice Santiago, cuando nosotros leemos la palabra ahí en Santiago, dice que la palabra se convierte como en un espejo. Y cuando nosotros vamos como en las mañanas, ¿verdad? Que nos levantamos y nos vemos, de repente así como que nos espantamos y decimos, no, sí soy yo, ¿verdad? Vemos las imperfecciones, vemos cómo somos. Así la palabra de Dios, cuando nosotros estamos leyendo, bebiendo de esa palabra, la palabra me comienza a decir, por aquí esto no me agrada de ti, esto lo debes de corregir, esto debe de ser así, esto no debe de ser así. Y la palabra es un espejo para que tú y yo nos estemos alimentando y diciendo, sí Señor, cámbiame, sí Señor, renuévame, sí Señor, transfórmame. Entonces la palabra viene siendo esa agua que nos limpia, esa agua que purifica el corazón, esa agua que quita la sed, la necesidad, Él sacia de todas nuestras necesidades. Y entonces dice que este árbol está plantado. Y cuando me dice que está plantado, quiere decir que no se mueve de un lugar a otro, sino que echa raíces. Ahí donde Dios le ha colocado, ahí echa las raíces profundas. Y es muy difícil desarraigar un árbol con tus raíces. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque la raíz es fuerte. Y más si está junto a las aguas de agua, es difícil sacarlo. Entonces, así Dios nos quiere hacer a ti y a mí, como esos árboles, que donde Dios les coloque, ahí echen raíces profundas, firme, con un buen fundamento, donde está bebiendo del agua de la palabra, está bebiendo del agua del Espíritu. Ahí se está alimentando, porque el punto número 2, vemos que este árbol dice, da su fruto a su tiempo. Da fruto a su tiempo. Qué importante es, ¿verdad? Que nuestra vida esté produciendo fruto. Y este fruto quede maduro en su momento oportuno. Está ese fruto maduro, un buen fruto, que la gente pueda ir y arrancar, pueda disfrutar, pueda comer, pueda alimentarse, puedan aún endulzar la vida de otros. Qué importante es que tú y yo seamos esos árboles que dan fruto. ¿Y qué me habla de este fruto? Me habla del caminar y hacer que lo que nosotros hagamos, nuestras obras, sean por fe. Las obras no salvan, pero no puede haber una fe sin obras, porque sería una fe estéril. Entonces, qué importante es que tú y yo, como árboles de Él, estemos dando fruto en medio de nuestro hogar. Como papás, qué importante es que nuestros hijos nos vean y digan, híjole, yo quisiera ser como mi mamá. Aquel jovencito diga, yo quisiera ser como mi papá. Yo le voy a pedir a Dios que me bendiga para ser como ellos. Cada vez que llego con él o con ella, hay una palabra de bendición a mi vida. Hay una palabra dulce que refresca, que me trae alegría, que me trae gozo. Yo creo que todos como papás todos quisiéramos esto, ¿verdad? Quisiéramos ser ese buen árbol, principalmente para nuestro hogar, principalmente para nuestra familia. Que ellos puedan tener en cualquier momento la libertad y la oportunidad de ir y arrancar un buen fruto de nosotros. Y que al comerlo
Porque eso sí, ¿verdad? Hay frutos que aparentemente se ven muy, muy tentadores, muy deliciosos, ¿verdad? Como ponen la manzana de la bella de Blancanieves, ¿verdad? Que la codició y quiso darle la primera mordida. Pero muchas veces cuando lo mordemos está ácido, está insípido, está de alguna manera que dices, ay no, mejor esto lo tiro porque no está rico, no lo disfruto. Pues Dios quiere hacernos a ti y a mí para que demos un fruto a su debido tiempo y un fruto sabroso. Que cuando nos prueben diga, oh, qué rico es esto. Y como número 3, algo que dice que caracteriza este árbol, dice que su hoja no cae. Yo recuerdo ahí en secundaria nos hablaban en biología que cuando una hoja no cae se le llama al árbol perenne, es decir, que siempre tiene hojas. Y esto es bien importante porque cuando un árbol está lleno de hojas, lo que va a hacer es de que siempre va a haber frescura en él. Siempre va a haber una rica sombra donde los rayos del sol, donde la hostilidad, donde las circunstancias difíciles que la gente pueda estar pasando, si te ve a ti como ese árbol frondoso, va a tender a ir a refugiarse en ti. Que aquella hostilidad, aquella situación difícil, aquel problema que pueda estar pasando, va a buscar de tu vida, va a buscar un buen consejo, va a buscar de tu oración, va a buscar de que de ti él pueda sentirse cuidado, protegido. Entonces, qué importante es que nosotros seamos esos árboles que dan una buena sombra, que protegen de los rayos del sol, de la adversidad, de los problemas, de ese calor que a veces es tan intenso. Va a proteger de toda hostilidad que muchas veces el calor lleva. Es decir, Dios nos quiere como árboles de bendición. Y yo creo que cada uno de nosotros quisiera ser ese árbol de bendición. Y primeramente nuestra casa, ¿sí? Porque no podemos ser, como dice allí un proverbio, yo creo que ustedes se lo saben, Proverbio 32:5, que dice, lumbrera, candil de la calle y oscuridad de su casa. Yo sabía que alguien se lo sabía. No es proverbio, ¿verdad? Porque nomás tiene hasta 31. Entonces, no podemos ser de esta manera, donde los que deben de disfrutar de lo mejor de nuestra vida es nuestro hogar. Los que estamos ahí en casa, ahí es nuestra primera iglesia, ahí es ese lugar más sagrado que a Dios le importa. Dios quiere traer matrimonios fuertes y sanos, para tener hijos fuertes y sanos, para tener una sociedad sana. Que ha hecho el enemigo? Querer destruir el matrimonio, querer destruir lo importante que es para Dios, que es el hogar, que es la casa. Y luego mucha gente se queja de cómo está la sociedad, pero no permitimos al Espíritu Santo que Él nos haga esos verdaderos árboles, bebiendo de Él, bebiendo de su palabra. Porque dice el número 4, dice, y todo lo que hace prosperará. Esto es una gran bendición que Dios quiere hacer para nuestra vida. Este es un reto de fe, que todo lo que tú y yo hagamos sea prosperado. Todo, hasta las gorditas de harina que de repente hacemos en la casa, queden ricas, ¿sí? Que desde que tú cambies la llanta de tu carro porque se ponchó, quede a la primera excelente, ¿sí? Que ahí en tu trabajo seas conocido y seas reconocido como el mejor de lo que haces. ¿Por qué? Porque todo lo que haces va a prosperar.
Dios quiere hacer eso en su familia, en nosotros como hijos de Él. Eso es algo tan importante en su corazón. Quiere hacernos esos árboles frondosos, fuertes, dando un buen fruto, pero un fruto sabroso que la gente pueda desear. Entonces, para esto hay algo muy importante, porque bien dijimos que está ese árbol, para ser de esa manera necesita estar cerca del agua. El agua, dijimos, representa la palabra de Dios. De continuo estar comiendo, bebiendo de su palabra, para que todo lo que yo haga prospere. Ahí donde Él nos lava, donde nos limpia, donde nos sana, es a través de su palabra, para podernos mantener con la capacidad que tiene este árbol, que todo lo que hagamos sea prosperado. Vamos a ir a Jeremías 17:8 y vamos a ver lo que nos habla aquí este versículo, Jeremías 17:8. Y dice la palabra, lo vamos a leer primero en la Reina Valera. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, nuevamente está hablando, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Vuelve a describir cómo es un árbol, cómo es un hijo de Dios, cómo somos tú y yo. Decláralo aunque sea por fe, dilo. Sí. Les voy a leer otra versión y dice, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Otra traducción dice, será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Qué hermosos versículos. Por fe nos describen a ti y a mí como esos árboles frondosos, donde la gente va a venir a refugiarse. Ahí están los rayos del sol, está la hostilidad, está las circunstancias difíciles. ¿Sí? Como dice ahí en Isaías 60, en el versículo 2, donde dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, dice, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Dice, porque tinieblas llenarán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esto es lo que el Señor quiere, porque van a haber momentos en la vida difíciles, claro, y es donde se manifiesta en quién hemos creído, en quién estamos poniendo nuestro fundamento. Seremos como el hombre prudente que puso su fundamento sobre la roca. Y dice, vino, como los niños chiquitos, ¿verdad? Vino la tempestad, vino el viento, el huracán y golpeó contra aquella casa, dice. Pero la casa se sostuvo, no le pasó nada. Pero dice, el hombre imprudente, el hombre insensato, pues no puso fundamento, lo hizo sobre la arena. Igual vino aquel huracán, aquella tormenta, aquel viento, sopló contra aquella casa. ¿Y qué le pasó a la casa? Cayó. Nuestro fundamento debe ser Cristo. ¿Y cómo conozco a Cristo en mi vida? A través de su palabra. A través de su palabra yo pongo fundamento firme en mi vida.
Es como ese árbol que está extendiendo sus raíces para beber del río, del agua, de la presencia de Dios. Ahí donde somos transformados todos. Ahí donde nuestro carácter cambia. Ahí donde nuestras actitudes pueden ser moldeadas por el Espíritu Santo. Nos surge a ti y a mí mantenernos siempre buscando de su palabra y de su presencia. Porque hay tantas cosas que tenemos que corregir. Hay tantas cosas, tanta chamba que Dios tiene para volvernos a formar, a reformar nuestra vida. Y es importante que nosotros busquemos de continuo ese alimento diario. Como dice el Padre nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy. Pero tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos alma y espíritu. Y necesitamos alimentar este cuerpo en lo natural. ¿Cuántos no lo alimentamos? Yo creo que todos, ¿verdad? Unos más que otros, pero lo alimentamos. Se nota, ¿verdad? Y luego después decimos, me fallaste, Coca Light. Pero también tenemos que alimentar el alma. Tenemos que alimentar nuestro espíritu. Que no sea como utilizaba mi mamá una palabra a lo mejor media rara para algunos, no la han escuchado, pero decía cuando veía a alguien muy flaquito y débil, decía, no, es que está muy enquencle. No sé si hayan escuchado esa palabra. Bueno, Rodrigo, gracias, porque también la he escuchado. Entonces, así vamos a tener nuestro espíritu, todo flaco, todo enquencle. Hoy una nueva palabra en su vocabulario. Necesitamos fortalecer nuestra vida en la fe, porque dice aquí que el árbol, este árbol, dice que hay momentos difíciles donde están los rayos del sol, donde está la hostilidad, donde están las circunstancias difíciles. Van a venir y vamos a ser los primeros que caen. O seremos aquel árbol frondoso donde la gente va a venir a refugiarse, a querer que tú y yo les compartamos una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra que los sostenga en momentos difíciles. Eso es lo que el Señor quiere hacer de ti y de mí. Es decir, dice, y todo lo que hace prosperará. Él quiere llevarnos a una vida de fe, donde todo lo que hagamos prospere. Esa vida de fe llena de misericordia, llena de su amor. Porque cada mañana se renuevan sus misericordias, dice Lamentaciones, dice, cada día tú y yo podemos estrenar nuevas misericordias de parte de Dios. Pero la vida no se basa en una prosperidad solamente económica. Porque cuando hablamos muchas veces de prosperidad, pensamos luego en el dinero. No, sí es muy próspero, no. ¿Viste la camionetona que tiene? Sí, está muy próspero. Y no, la palabra no habla de prosperidad solamente en lo económico. La prosperidad no debería ser un fin en sí misma, sino el resultado de una calidad de vida. Una vida que se entrega, de una dedicación, de una acción que siempre esté sustentada por la palabra de Dios. Como dice tercera de Juan 2, y yo creo que ese es un versículo que ya la mayoría no sabemos de tanto que nos lo dicen, ¿verdad? Que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y la palabra aquí cuando me habla de prospera tu alma, la palabra prosperado viene de una palabra griega que es euodo. Está media difícil, porque usa muchas vocales, pero literalmente significa ayudar sobre la marcha, o también significa tener éxito en alcanzar. Es decir, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, es el deseo de Dios, que tú y yo seamos sanos,
porque Él quiere ser nuestra sanidad, pero Él también es nuestro sanador, es decir, nos mantiene sanos, pero si ya estamos enfermos, entonces Él es nuestro sanador. Y dice, yo quiero que tengas salud así como prospera tu alma, es decir, así como estás caminando para alcanzar más bendición en otras áreas, para que tú tengas un éxito, eso que has querido obtenerlo. Ese es el corazón de Dios, porque dice, sin buscarlo, Romanos 12:3 dice que la voluntad de Dios para con nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Ese es el corazón de Dios para bendecirnos. Ese es su deseo. Entonces aquí Juan le está diciendo a Gallo, le dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Eso es el deseo que Dios quiere. ¿Cuál? Prosperarnos en todas las áreas. Entonces, claramente aquí implica que la prosperidad divina no es un fenómeno momentáneo, no es un fenómeno pasajero, sino que es más bien un estado continuo, progresivo, para un buen éxito, para un bienestar en nuestra vida. Entonces, la prosperidad se aplica en todas las áreas: espiritual, física, emocional y material. En todas las áreas. Y no podemos acentuarnos, hacer énfasis en una de estas cosas, sino tener un equilibrio en cada una de ellas. Entonces, es muy importante en nuestra vida algo para nosotros caminar en esta prosperidad. Es algo muy importante en que tú y yo nos mantengamos sanos en nuestra vida. Y algo que nos enferma en nuestro caminar como hijos de Dios es dejarnos ofender. Ahorita que estábamos por tomar la Santa Cena, Juan lo menciona. Juan Hernández, el de aquí, ¿verdad? No el de la palabra. Juan lo menciona de cómo antes de tomar ese acto de fe, de celebrar la Santa Cena, necesitamos ser libres de toda ofensa. Pero todos aquí somos vulnerables a ser ofendidos. Pero ¿qué vamos a hacer cuando hay una ofensa? Porque cuando somos fáciles a dejarnos ofender, a ofendernos, seremos gente que se enferma. Gente que se enferma emocionalmente, pero también físicamente. Muchas veces no hay el porqué de una enfermedad y la raíz es porque no perdoné a alguien, porque me dejé ofender, me dejé lastimar y hay una herida. Cuando nosotros viene una ofensa a nuestra vida, una injusticia, ¿cuántos no caminamos a veces en injusticias que nos hacen? Pero cuando nosotros esa injusticia o esa ofensa no la canalizamos bajo la sabiduría de Dios, entonces esa ofensa se va a convertir en amargura. Y ahí cuando ya nos comenzamos a hacer amargositos, ¿verdad? Es cuando toman del fruto y lo muerden y dices, ay, esto está muy agrio, muy ácido, no está nada dulce. Entonces, qué importante es que tú y yo nos mantengamos siempre libres de toda ofensa. Cuando viene esa ofensa a mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice la palabra que yo la tengo que remitir a la cruz, enviar a la cruz. Pero en lugar de remitirla, muchas veces la abrazamos, la tomamos y nos mantenemos bebiendo. ¿Y qué bebemos? Del carácter de la persona que nos lastimó, de esa persona que me ofendió. ¿Y qué va a pasar? Aquello me envenena, me enferma, tanto en mi mente, emocionalmente. Es decir, aquella ofensa me mete en tinieblas.
¿Y qué pasa cuando hay tinieblas? Comienzo a tropezar. Va a haber confusión en mi vida. Ya no entiendo, no tengo claro lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque me ofendí. Dice, hay tropiezos. Y la palabra tropezar viene de una palabra griega que es escandalizo. Y se asemeja esta palabra a una trampa que pone un cazador para que la presa llegue y la pise. Y al momento de que la pisa, se cierra. Ya ven cómo tiene como ganchos, ¿verdad? Que lo atora. Y cuando aquella presa, venado o lo que sea, se quiere salir de esa trampa, entre más quiere y se esfuerza, hay más dolor. Lo está lastimando cada vez más. Y así es la ofensa, que nos hiere, que nos quiere destruir, que nos quiere tener ahí atorados para que el plan de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Algo que dicen los médicos es de que alrededor del 85% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, provienen de la mente. Hay una enfermedad o dos enfermedades que tienen mucha raíz cuando la gente no perdona. Una es el cáncer, que no siempre es por esto, pero en la mayoría se ha investigado y se ha visto que muchas de las razones de cuando una persona tiene cáncer es porque fue lastimada fuertemente en su corazón y hay una herida emocional. Pero otra es el lupus. Y cuando me explicaban esto de lupus, dice que la palabra lupus, que también viene del griego, viene de la palabra lobo. Y es como cuando el lobo muerde. Dice que cuando el lobo muerde su presa, su quijada se engarrota, se traba. Gracias, Mario. Se traba. Y pasa lo mismo que la trampa que pone el cazador para su presa. Se traba de tal manera que entre más te quieres salir de la mordedura del lobo, como está trabado ahí, desgarra, destruye, lastima. Solamente Jesús es el único que puede ir para destrabar, sanar, cuidar, limpiar y proteger aquella herida. Por eso es tan importante, por eso dice que el lupus, la enfermedad, es muy difícil de salir de ella. Emocionalmente, dice que se asemeja a una ofensa. Entonces, la buena noticia es que detrás de una ofensa estará siempre una bendición de parte de nuestro Dios. Cuando tú te sientes ofendido, cuando hay una injusticia, cuando hay una ofensa de parte de alguien, Dios quiere que sepas que siempre va a haber una bendición de parte de Dios atrás de aquello. Por eso es importante ir a Él, para que Él nos sane. Perdonamos y somos restaurados y somos sanados. Y un ejemplo de ello así bien impresionante que viene en la palabra es la vida de José. A mí me encanta la vida de José, la historia de José. Y vemos cómo José, su papá lo amaba mucho, le hizo un manto de diversos colores, pues se veía que había una preferencia en él. Sus hermanos no lo querían por lo mismo, lo quisieron matar, no lo matan, pero lo venden a unos mercaderes. Y luego cuando esos mercaderes llegan hasta Egipto, ahí como esclavo, pues los ponen a la venta, ¿verdad? Y un hacendado que era también capitán del ejército, que tenía mucho recurso económico, lo compra. Y ya está José como un esclavo ahí. ¿Y qué pasa? Potifar se da cuenta que todo lo que él tiene desde que José está es prosperado, es bendecido. Está teniendo éxito como nunca lo había tenido.
Pero hay una trampa para José. La esposa de Potifar dice que puso sus ojos sobre él y quiso tener relaciones íntimas. Y él, por mantenerse en esa dignidad, en esa integridad de parte de su Dios, la hizo a un lado. Ella, sintiéndose menospreciada, lo acusa diciendo que él era el que quería abusar de ella. ¿Y qué pasa con José? Se lo llevan injustamente a la cárcel. Injusto. Ofensa tras ofensa. Lastimadura tras lastimadura en la vida de José. Pero fue un hombre que no se dejó afectar. Fue un hombre que de alguna manera él tenía su confianza en Dios y él volteaba al cielo, sabiendo que Dios era la fuente de su gozo, la fuente de su sanidad, la fuente de que él lo capacitaba para que todo lo que él hacía prosperaba. Y ahí en la cárcel, en medio de esa gran injusticia, José fue prosperado y toda la cárcel fue prosperada. Yo me imagino la cárcel, yo creo que nunca ahí los de la cárcel habían comido tan rico hasta que llegó José. Nunca habían dormido tan cómodamente hasta que llegó José. Porque en todas las cosas dice que fue prosperado la cárcel donde José estuvo, porque Dios estaba con él. Él era un árbol bien plantado junto a corrientes de agua, que daba su fruto a su tiempo y que todo lo que hacía era prosperado. Entonces estamos encontrando aquí algo, que siempre va a haber una bendición cuando acudimos a Dios atrás de una ofensa. Y vamos a leer Génesis 50 y vamos a leer varios versículos del 18 al 21. Génesis 50, 18 al 21. Primero lo leemos en la Reina Valera. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Bueno, para ese entonces recordamos que saliendo de la cárcel, ahí antes de salir de la cárcel, ahí él da unos sueños a unos que llegaron ahí, un panadero, un copero, y se cumple la traducción de sus sueños. Para esto pasaron otros años, el faraón tiene sueños, él los interpreta y le dice: no veo otro hombre más capaz, más sabio, más inteligente que tú. Entonces lo puso como su segundo, como el gobernador de toda esa provincia, como el gobernador de toda esa nación, primera potencia mundial en aquel entonces. Ese hombre llamado José, después de ser un esclavo, vino a tener este gran honor. Y entonces hubo 7 años de mucha riqueza, de mucha productividad en todas las cosas, pero después eran 7 años de escasez. Y con la sabiduría que Dios le dio, José pudo saber qué hacer para que en esos otros 7 años de escasez hubiera siempre provisión. De esa manera llegó el papá, llegaron los hermanos a buscar comida. Y él después se revela, y yo te animo a que leas esta historia, que es muy interesante, muy, muy hermosa, de tanto reto, de tanta fe para nuestras vidas. Y entonces dice aquí que ya se postraron delante de él los hermanos, le dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Porque si vemos aquí en el capítulo 50, ya es el último de Génesis, ya se va a anunciar la muerte de José. Se había muerto ya el padre Jacob, y ellos, los hermanos, pensaban que José los estaba tratando bien nada más por su padre. Cuando muere el padre, ellos tenían temor, decir: ahora sí, José nos va a correr de este lugar, ahora sí se va a vengar de todo lo que le hicimos. Pero estamos encontrando ahí en el versículo 18: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. 19. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida
a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Déjame te leo otra versión. Dice: luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José les confortó. Estamos viendo aquí cómo Dios transformó todo ese mal que vino a José en una bendición. ¿Por qué? Porque José no guardó rencor en su vida. Porque José no abrazó la ofensa. Porque José fue un hombre libre. Él le creyó al Señor. Él no se dejó amargar. Y nosotros podemos estar viviendo y en nuestro hogar, ahí con nuestros hijos, el esposo ahí con la esposa y viceversa. Ellos beben de nosotros y nosotros no podemos dejarnos herir, no podemos dejarnos ofender y ser gente amargada, sino ser personas que se dejan lavar por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, para que nos podamos mantener sanos. Dice otro versículo en Isaías 61, del 1 al 3. Y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3, y el importante que estamos resaltando: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. ¿Cómo serán llamados? Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Déjenme les leo el versículo 3 en otra versión. Dice: para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Ellos serán llamados árboles de justicia, la planta gloriosa del Señor. Qué hermoso este versículo. Pero a mí me llamaba mucho la atención cuando en el versículo 3 dice que nos dará un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y en la otra traducción dice vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Bien, pues ahí en el original, en la palabra hebrea, en el original, la palabra manto, que viene de una que se llama ata, con H al final, dice, sugiere que la alabanza no es una prenda de vestir que ocasionalmente usamos. Aquí se nos invita literalmente a arroparnos, fíjate bien, dice a cubrirnos de forma tal que no haya hendidura alguna por donde puedan penetrar los elementos hostiles. Aquí el Señor nos está dando una clave importante. Él dice que nos viste, dice que esa vestidura de alabanza, y es una vestimenta que no vamos a usar como cuando aquí en Tijuana ya comienza a hacer mucho frío y nos ponemos nuestra chaquetota, ¿verdad? Nuestra abrigados para que no tengamos frío. La alabanza en nuestra vida de continuo debe ser esa vestidura que va a impedir que aquel problema, que aquella ofensa,
que aquella hostilidad que el enemigo quiere lanzar contra tu vida o contra mi vida pueda penetrar. Este es un arma que el Señor nos está dando. Que tú y yo de continuo le estemos alabando y adorando, entonces quiere decir que me estoy vistiendo de esa vestidura que me va a proteger contra cualquier hostilidad que el enemigo quiere traer a mi vida. Y entonces no seré vulnerable a los ataques del enemigo. Entonces no seré una presa fácil para ser ofendida, para ser lastimado. Dios quiere que tú y yo nos vistamos. Dice, su mensaje de aliento y esperanza se dirige a todos los oprimidos por la duda y el temor. Vístete de este manto, dice aquí. Una pieza de vestir para el invierno solo nos protege del frío cuando la utilizamos. Vistámonos con el manto de la alabanza en los momentos difíciles. Esto es lo que la palabra nos dice. Y por último, vamos a ir a Ezequiel 47, versículo 12. Y ahorita que Juan estaba compartiendo lo de la Santa Cena, al cerrar el servicio de la alabanza, él mencionaba un versículo y sabía yo que era de Ezequiel porque Dios me ha estado hablando mucho de Ezequiel en estos días. Ezequiel, un profeta que Dios usó cuando el pueblo de Israel, Judá estaba cautivo en Babilonia. Él estaba ya cautivo en Babilonia y Dios le comienza a hablar. Él estaba a la par de Jeremías, el profeta. Y dice que, y también de Daniel, Dios le comienza a dar muchas visiones a Ezequiel. Y le comienza a revelar un templo, una casa de Dios que nunca fue construida, pero que es un templo que está apuntando a Jesús como el templo, a Jesús como el Cordero, a Jesús como el todo. Y vemos que son como 400 años antes de que Jesús viniera. Y dice Ezequiel 47:12, junto al río en la ribera, a uno y al otro lado. Se fijan cómo vuelve a hablar de los árboles. Crecerá toda clase de árboles frutales. Y aquí lo describe. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ezequiel, Dios le revela lo que espiritualmente se cumpliría a partir de Jesús. Cuando Juan estaba hablando, decía que las aguas salían para hacer bendición a la casa. Esa gloria llenando la casa. Esa gloria que el Señor quiere que esté reinando siempre en nuestros hogares. Donde tú y yo quiere formar esos árboles que traen, dice, esos árboles que están junto al río, dijimos, junto a las aguas, bebiendo de la palabra de Dios, ahí en la ribera. Y no es promoción para el grupo de la ribera, ¿verdad? A uno y a otro lado, dice, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, serán perennes, serán frondosos, ni va a faltar su fruto. Será un árbol que dará su fruto a su tiempo. Dice, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? Del santuario. Salen de la presencia de Dios. Ahí, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, ahí es el agua del Espíritu Santo.
ahí donde su palabra nos comparte, ahí donde tú y yo podemos echar nuestras raíces profundas y beber y nutrirnos y mantenernos sanos y mantenernos fuertes, mantenernos sin ofensas, mantenernos aún sin críticas, sin lastimaduras, ahí manteniéndonos aún en momentos de dificultad como lo vivió José. Para José no fue fácil muchas cosas, pero él se mantuvo como ese árbol que sus raíces salían de la presencia de Dios, donde él bebe de la palabra, donde él bebe de la presencia de Dios. Así nos quiere hacer a ti y a mí el Señor. Esos árboles fuertes. Dice, su fruto será para comer, porque hay árboles que dan frutos y el fruto es silvestre, ¿verdad? No sirve para comer. Nosotros seremos ese árbol que da un fruto para comer, para saciar, para bendecir a la gente que nos rodea. Amén. Como que muchos no tienen ganas de ser ese frutito. Ahí imagínate si tú quieres ser un manzano, un durazno o uno de mango, para que den cortocircuito, ¿verdad? Fruto para comer, dice, y su hoja para medicina. Que el que nos busque pueda encontrar medicina en nuestra vida, en lo que hagamos, en lo que digamos, que lo que confesemos sea de bendición, sea de fe, sea de prosperidad, sean palabras llenas de consuelo, de fortaleza, que levantan a la gente, no que la destruyen, no que la lastiman. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. De sus aguas salen del templo, del santuario, de su presencia. Y le voy a pedir al equipo de alabanza si puede pasar. Pero yo te voy a pedir que te pongas de pie, porque en ese día el Señor quiere hacernos gente fuerte, gente sana. Que primeramente le vamos a decir al Señor que si por alguna razón yo me he dejado afectar por algo, por alguien, muchas veces hasta por el mismo Dios, que pensamos que no tiene cuidado de nuestra vida, que no nos ha contestado como nosotros quisiéramos. Pero si alguien sabe lo que mejor nos conviene, es Él. Y si algo no ha resultado como tú quisieras, en su misericordia Él está teniendo cuidado para entregarte lo mejor. Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Él es un Dios bueno. Cierra tus ojos. Pon una de tus manos ahí en tu corazón. Y ahí con tus ojos cerrados, haz esta oración entre tú y Dios. La gente no te debe de escuchar si no quieres. Eres tú y Dios. Diciéndole al Señor: Señor, estoy aquí delante de tu presencia, pidiéndote perdón si yo me he dejado afectar, si yo me he dejado ofender, si yo me he herido, si yo he abrazado una ofensa de alguien o de alguna circunstancia. Señor, hoy te pido perdón. Hoy toda esa lastimadura la pongo delante de ti.
que tú con tu aceite sanador, tú vengas y sanes. Sáname de toda herida. Así como dice la palabra en Cantar de los Cantares 1:13, mi amado es para mí como un manojito de mirra que llevo entre mis pechos. Nuestro amado Jesús es esa mirra que adormece, que quita dolor, que sana. Ahí donde hay un bálsamo sanador del cielo, viniendo a cada corazón, quitando pensamientos que no son correctos, que me llevan a tristeza, a decepción, a comparación, a menosprecio. Hoy se quitan todos esos pensamientos de nuestra vida. Y aquí estamos, Señor. Queremos ser esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Ahora levanta tus manos ahí en medio de su presencia, ahí quietos en su presencia. Deja que el Señor siga metiendo su mano de amor, siga transformando tu vida en este tiempo, siga haciendo lo que Él quiere para hacernos esos árboles fuertes, esos árboles sanos que van a bendecir a mucha gente, porque sabemos beber del agua de la presencia de Dios.